Bienvenidos a nuestro canal de Axios Natural Health Centers y como siempre les traemos un programa con información actualizada de temas de salud. Hoy hablaremos de las alteraciones de la vascularidad de las extremidades inferiores. Vamos a hablar de las alteraciones arteriales y de las alteraciones venosas. Primeramente, y lo más importante que vamos a explicar es que la sangre arterial es la que le lleva el oxígeno a las extremidades inferiores. Y esta es la que hace que los músculos se puedan mover, que pueda funcionar todo. Y el sistema venoso es el que lleva desde los tejidos, desde los músculos, los tendones, los ligamentos, la piel, la grasa que está en las extremidades inferiores, lleva la sangre de retorno al corazón. De primer momento vamos a hablar de las alteraciones vasculares arteriales de las extremidades inferiores. Primero que todo quiero hablar de la insuficiencia arterial periférica. Esta se manifiesta de manera muy típica. El paciente empieza a quejarse que cuando está caminando siente que se le engarrotan los músculos de la pantorrilla y que le duele mucho y no puede caminar. Una vez que se detiene y pasan unos minutos, él es capaz de reiniciar la marcha. Estos síntomas son peores cuando en lugar de caminar en un plano, en un lugar que no tiene elevación, el paciente tiene que subir escaleras o está subiendo una cuesta empinada. Por supuesto, porque los músculos en esos momentos tienen que trabajar más y tienen un mayor requerimiento de oxígeno. Y es de ahí que una de las cosas que nosotros buscamos en el paciente que tiene factores predisponentes, que los vamos a mencionar más tarde, es que se caracteriza por ese dolor de las pantorrillas con un ardor que lo hace detenerse donde esté. Otra manifestación de trastornos arteriales en las extremidades inferiores son las trombosis arteriales. Las trombosis arteriales son más raras, menos frecuentes y ocurren cuando un lecho vascular, o sea, la parte interior o el endotelio de esas arterias está dañado y favorece que se forme un trombo, que se forme un coágulo que impide que la sangre pueda salir y llegar a otros lugares más lejanos para llevar el oxígeno que viene del corazón. Y esto va a dar un cuadro súbito de dolor, palidez y frialdad en todos los tejidos que queden por debajo del lugar donde se ha producido el trombo. ¿Por qué? Porque no les está llegando la sangre suficiente. Otro cuadro también bastante agudo, bastante llamativo, es el embolismo arterial. El embolismo se forma porque un coágulo que surgió en una arteria de un tamaño mayor viaja junto con la sangre y se obstruye y se queda trabado en una arteria más pequeñita. Y todo lo que hablamos anteriormente del trombo va a suceder aquí. Pero en este lugar, en vez de haberse formado el coágulo en ese lugar, el coágulo viajó desde una arteria de un diámetro mayor hasta allí. Y todo lo que queda por debajo de la oclusión o del trombo o del émbolo en este caso, va a tener el mismo problema. Va a estar pálido, va a estar frío y va a tener un dolor en esa área bastante definido. Estos cuadros son rápidos, de instauración rápida. Y se complican mucho porque imagínense que no les llegue la sangre a una extremidad.
Entre los factores predisponentes de estas entidades que hemos mencionado están la diabetes. En primer lugar, por el daño que sabemos que produce el endotelio vascular. Los pacientes que padecen de diabetes tienen una predisposición a tener coágulos, a tener émbolos y a tener una disminución del diámetro de las arterias. También el tabaquismo, el hábito de fumar, provoca vasoconstricción, provoca que las arterias se estrechen y disminuye el flujo de sangre a través de ellas. Otra cosa es el aumento de peso, que sabemos que añade un estrés más sobre aquellas arterias que ya están dañadas. La edad avanzada es otro factor de riesgo de enfermedad vascular arterial, porque a medida que avanzan los años, se han ido depositando poco a poco placas de ateroma en el interior de esos vasos, en el endotelio vascular, y van estrechando cada vez más el lugar por donde va a pasar la sangre. También tenemos como otro factor predisponente la hipertensión, que es uno de los riesgos grandes de acompañar a la enfermedad vascular arterial. Como mencionamos con anterioridad, lo que afecte el endotelio vascular por depósito de placas de ateroma va a disminuir la luz, o sea, el lugar por donde circula la sangre. Y por lo tanto, cuando hay colesterol alto, esto aumenta porque esa grasa que está circulando en la sangre que tenemos va depositándose en esos espacios. También hay una predisposición familiar. Se ve que en algunas familias estos procesos de disminución del flujo arterial hacia las extremidades inferiores está dañado. Por lo tanto, en estos pacientes que ya se sabe que en la familia suceden estos fenómenos, tienen que cuidarse mucho más del aumento de peso, de la diabetes, de la hipertensión, del colesterol y demás. Una cosa que se ha visto en ocasiones en algunos trastornos de tipo autoinmune son las vasculitis. Las vasculitis no son fenómenos crónicos, son unos procesos agudos que se presentan de pronto dando inflamación y dolor y pueden afectar el flujo sanguíneo hacia los órganos que quedan más allá de donde se ha producido el estrechamiento inflamatorio de la arteria. En las complicaciones que vemos de estas entidades que hemos mencionado está la isquemia, quiere decir la falta de oxígeno, de la sangre rica de oxígeno que no puede llegar porque el obstáculo es o un estrechamiento muy grande de la arteria o un trombo que se formó ahí o un émbolo o una inflamación de tipo autoinmune como una arteritis y no deja que llegue la sangre rica en oxígeno a esa otra parte de la extremidad inferior afectada que está más allá, más abajo de donde se ha producido el fenómeno obstructivo. Cuando se establece una isquemia aguda de extremidades inferiores hay que actuar con rapidez porque tenemos el gran peligro de que se presente la gangrena. La gangrena no es más que la muerte de los tejidos debido a la poca circulación de sangre en ese lugar y que no les llegue el oxígeno necesario. Para esto hay que tratar rápidamente al paciente con medicamentos y con medidas que a veces son quirúrgicas porque se necesita producir un caminito más nuevo con unos stents, unas prolongaciones que se le hace desde una arteria que está funcionando propiamente hasta el lugar más allá del trombo, del émbolo o de la estenosis y la estrechez.
En otros momentos, estas lesiones se complican de una manera más sutil, más suave, más crónica, y vemos que pueden aparecer unas ulceritas, sobre todo en las puntas de los dedos de los pies, que es el lugar más lejano a donde tiene que llegar la sangre con oxígeno. Y también cualquier herida que este paciente tenga, cualquier lesión, cualquier arañazo, quemadura, se va a demorar mucho en cicatrizar. ¿Por qué? Porque no tiene la cantidad de oxígeno necesario para la cicatrización, puesto que el flujo sanguíneo no les está llegando bien. En los trastornos vasculares que se ven en los hombres, se produce en ocasiones un trastorno de la erección, porque la sangre llena de oxígeno no puede llegar propiamente a los genitales. También tenemos las complicaciones sistémicas. Lo que se ve en las extremidades inferiores generalmente no es más que el espejo de todo lo que está sucediendo en el resto del organismo. Quiere decir que si las arterias están estrechas por depósito de placas de ateroma, por depósito de colesterol, porque tiene trastornos mediados por el tabaquismo, pues todo eso no es más que una manifestación que también se va a ver en otros órganos. Por ejemplo, se puede ver en los riñones y es una causa de insuficiencia renal. Se puede ver en las carótidas, dando problema de vascularización y de irrigación en el cerebro. Se pueden ver en las coronarias, dando trastornos de angina, de infartos. O sea, todo lo que vemos en las extremidades inferiores no es más que una manifestación de un trastorno circulatorio de origen general. Recuerde que estos temas son para su salud, la de su familia y la de la comunidad, porque la salud es nuestro mayor tesoro.